La noche cae despacio sobre un mundo cubierto por hielo y el silencio se extiende como un manto antiguo. El cielo permanece oscuro durante largas horas y el frío se siente constante, profundo, casi inmóvil. En este tiempo lejano, los primeros humanos aprenden a escuchar la noche, a respetarla y a convivir con ella mientras el invierno gobierna la tierra. El viento se desliza suavemente entre montañas blancas y llanuras congeladas, llevando consigo el susurro del hielo que se expande. Dentro de pequeñas cuevas de piedra, la vida se recoge, se aquieta y espera. Cada respiración se vuelve lenta, cada movimiento cuidadoso, como si el propio cuerpo entendiera que conservar energía es una forma de sobrevivir. Esta es una historia pensada para ser escuchada con calma, permitiendo que cada palabra se acomode lentamente en tu mente. No hay prisa aquí, no hay peligro inmediato, solo un relato antiguo que avanza con suavidad. Mientras escuchas, puedes dejar que tus pensamientos se vuelvan más ligeros, como la nieve que cae sin hacer ruido. Acompañados por un fuego sagrado que ilumina la oscuridad y reúne a los corazones humanos, viajaremos a noches eternas, donde el calor era esperanza y el descanso, una necesidad sagrada. Si esta historia te trae tranquilidad, puedes recordar este lugar y regresar siempre que lo necesites, quizá incluso compartirlo con otros cuando despiertes. Ahora, respira despacio y cuando lo desees, la historia continuará. Capítulo 1. El mundo cubierto de hielo. El amanecer en la edad de hielo no traía calor ni alivio, solo una luz pálida que se deslizaba lentamente sobre un paisaje blanco e inmóvil. El sol aparecía bajo y distante, como si también tuviera frío, incapaz de calentar la tierra congelada. Todo parecía detenido en el tiempo, respirando con dificultad bajo capas eternas de nieve. La tierra era dura y silenciosa, cubierta por hielo que crujía suavemente con cada cambio de temperatura. No había árboles verdes ni ríos libres, solo superficies blancas que reflejaban una claridad fría y constante. En este mundo, cada sonido viajaba lejos, y cada movimiento debía ser lento y medido. Los primeros humanos despertaban envueltos en pieles gruesas, sintiendo el frío incluso antes de abrir los ojos. El cuerpo aprendía a reconocer ese frío como parte de la existencia, una presencia constante que no se combatía, sino que se aceptaba. Respirar profundamente era el primer acto del día, una forma silenciosa de reunir fuerzas. El aire entraba en los pulmones de manera lenta y pesada, y salía en pequeñas nubes blancas que se perdían en la cueva. Nadie hablaba al despertar, porque las palabras parecían innecesarias en un mundo donde el silencio lo decía todo. El descanso había sido breve, pero suficiente para continuar. Fuera del refugio, el viento se desplazaba sin prisa, acariciando la nieve como si la conociera desde siempre. No era un viento violento, sino persistente, paciente, uno que nunca se iba del todo. Ese sonido constante ayudaba a marcar el ritmo de la vida, casi como una canción antigua. Los paisajes abiertos transmitían una sensación de inmensidad y soledad que hoy resulta difícil de imaginar. No había caminos ni fronteras visibles, solo la continuidad infinita del hielo. Sin embargo, para quienes vivían allí, ese mundo era hogar. Por más duro que pareciera, cada día comenzaba con la misma pregunta silenciosa: ¿cómo atravesar el frío sin agotarse demasiado? La energía era valiosa, y cada acción tenía un propósito claro: caminar, observar, respirar. Todo se hacía con atención plena, como si el cuerpo entendiera la importancia de la calma.
La luz del día duraba poco, y cuando aparecía, lo hacía con timidez. Las sombras eran largas y suaves, extendiéndose lentamente sobre la nieve. Esa claridad tenue invitaba a moverse despacio, sin apresurar el tiempo. Los primeros humanos aprendieron a leer el paisaje como quien escucha una voz baja. Sabían cuando el hielo era seguro y cuando debía evitarse. Esa conexión silenciosa con el entorno les permitía sobrevivir sin necesidad de palabras. El frío no era solo una sensación física, sino un estado constante del mundo. Se filtraba en los huesos, en los pensamientos, en los sueños. Aún así, no generaba miedo, sino respeto, como una fuerza antigua que debía ser comprendida. Cada paso sobre la nieve producía un sonido seco y rítmico que acompañaba el andar. Ese ritmo ayudaba a mantener la mente despierta y presente. Era una forma sencilla de no perderse en la inmensidad blanca. El horizonte parecía siempre igual, pero quienes lo observaban con paciencia notaban pequeños cambios. Una formación de hielo, una colina suave, una sombra diferente. Esos detalles guiaban el camino y ofrecían una sensación de orientación. El cuerpo humano, adaptado lentamente a ese clima extremo, encontraba equilibrio en la repetición. Dormir, despertar, moverse, resguardarse, todo seguía un orden natural que tranquilizaba la mente y el espíritu. A veces, el cielo se cubría completamente, y la luz desaparecía durante horas. En esos momentos, el mundo se volvía aún más silencioso. Era entonces cuando la calma interior se volvía más importante que nunca. La vida en el hielo enseñaba paciencia sin necesidad de palabras. Nada ocurría rápido, y esa lentitud era una forma de protección. Escuchar, esperar y conservar energía era tan vital como el alimento. En medio de tanta blancura, los colores se volvían recuerdos. El gris del cielo, el azul profundo de la noche y el naranja del fuego eran suficientes. Esa simplicidad visual ayudaba a mantener la mente serena. El frío también unía a las personas, acercándolas unas a otras de manera natural. Compartir calor era compartir vida. En ese gesto simple comenzaba la idea de comunidad. Cada jornada terminaba como había comenzado, con el cuerpo cansado y la mente tranquila. No había ansiedad por el mañana, solo la certeza de que el hielo seguiría allí. Y en esa certeza, curiosamente, había paz. Si mientras escuchas este mundo helado, sientes que tu respiración se vuelve más lenta, puedes permitirte descansar un poco más en esa sensación. Historias como esta existen para acompañar el silencio y hacerlo más amable. Y si algún día deseas volver a este lugar, recordarás que siempre hay un refugio en la calma. Capítulo 2. El fuego que protegía la vida. En medio de un mundo completamente cubierto por hielo, el fuego se convertía en el centro silencioso de la existencia humana. Su luz cálida rompía la oscuridad interminable y ofrecía una sensación inmediata de refugio y tranquilidad. Bastaba observar las llamas durante algunos instantes para que el cuerpo comenzara a relajarse, como si recordara que aún estaba a salvo. Las brasas encendidas iluminaban lentamente las paredes de la cueva, proyectando sombras suaves que se movían sin prisa. Ese movimiento lento creaba un ambiente casi hipnótico, ayudando a calmar la mente después de un día largo y frío. Cada destello anaranjado parecía susurrar que la noche podía ser atravesada con paciencia. El fuego no era tratado como algo común, sino como una presencia que merecía respeto. Mantenerlo encendido exigía atención constante, movimientos cuidadosos y una comprensión profunda
de su fragilidad. Nadie se acercaba a las llamas con brusquedad, porque todos sabían que su continuidad significaba la continuidad de la vida. Alrededor del fuego, los cuerpos se acercaban lentamente, compartiendo calor y silencio. Las manos extendidas absorbían la calidez, mientras los músculos, tensos por el frío, comenzaban a soltarse poco a poco. En ese pequeño círculo iluminado, el exterior helado parecía distante y menos amenazante. El sonido del fuego crepitando era suave y constante, casi como una respiración tranquila. Ese ritmo repetitivo ayudaba a marcar el paso del tiempo durante la noche, ofreciendo una sensación de orden en medio de la inmensidad blanca. Escuchar ese sonido facilitaba que los pensamientos se volvieran más lentos. Durante las noches más largas, alguien permanecía despierto cuidando las llamas, no por miedo, sino por responsabilidad tranquila. Saber que el fuego estaba protegido permitía que los demás se entregaran al descanso sin inquietud. La vigilancia era silenciosa, casi meditativa. Pequeñas ramas secas eran añadidas con cuidado, una a una, manteniendo el equilibrio del calor. No se buscaban grandes llamas, sino una presencia constante y estable. Así, el fuego enseñaba una lección importante en sobrevivir. No era luchar, sino sostener. Las paredes de piedra absorbían el calor lentamente y lo devolvían al ambiente, creando un refugio estable y acogedor. Ese intercambio silencioso transformaba la cueva en un espacio seguro, donde el frío exterior parecía perder fuerza. Dentro, el tiempo se volvía más lento y amable. La luz del fuego también ofrecía orientación durante la noche eterna. Aunque la oscuridad reinara afuera, dentro de la cueva existía un pequeño universo de claridad y calma. Esa luz suave ayudaba a mantener la serenidad incluso en los momentos más largos de silencio. Cerca de las llamas, los pensamientos se simplificaban de manera natural. No había espacio para preocupaciones lejanas ni para el futuro distante. Solo existía el presente, el calor en la piel y la tranquilidad de estar juntos. El fuego era visto casi como un ser vivo, con su propio ritmo y necesidades. Era cuidado, observado y respetado como algo sagrado. Su presencia constante daba confianza y recordaba que una nueva mañana aún era posible. Mientras escuchas esta historia, puedes imaginar ese fuego frente a ti, respirando con suavidad. Si lo deseas, puedes acompasar tu respiración con su ritmo lento y estable, inhalar, exhalar sin esfuerzo. Cada noche compartida alrededor del fuego fortalecía los lazos humanos. Sin palabras, se construía una sensación profunda de unión y protección mutua. El calor compartido se convertía en una forma silenciosa de confianza. El tiempo parecía diluirse cerca de las llamas, sin horas ni urgencias. Esa lentitud permitía que el cuerpo entrara en un descanso profundo y reparador. Dormir se volvía más fácil cuando todo se movía con calma. El fuego también protegía los sueños, creando una frontera invisible entre el descanso y el frío exterior. Su luz constante acompañaba los párpados que se cerraban lentamente. Dormir cerca de él era dormir con seguridad. En el silencio de la noche solo se escuchaban respiraciones tranquilas y el suave crujir de la madera. Ese sonido envolvente actuaba como un abrazo sonoro, sosteniendo el descanso sin interrupciones. Con el paso de las generaciones, el fuego enseñó a los humanos el valor de la paciencia y del cuidado constante. No todo debía ser inmediato ni intenso. Algunas cosas, como la vida y la calma, necesitaban
suavidad. Si esta historia te transmite tranquilidad, puedes permitirte permanecer un poco más en este refugio imaginario. Y si sientes que este lugar te hace bien, tal vez más adelante quieras regresar o compartirlo con alguien más. Cuando despiertes, capítulo 3. Las cuevas como refugio del silencio. Las cuevas no eran elegidas al azar, sino descubiertas con paciencia y observación silenciosa del entorno. Su forma, su profundidad y la manera en que el viento pasaba por su entrada eran cuidadosamente percibidas con el tiempo. Al encontrarlas, los primeros humanos sentían algo parecido a alivio, como si la propia tierra ofreciera un abrazo firme y protector. En un mundo donde casi todo cambiaba con el clima, la piedra permanecía. Esa permanencia traía una calma difícil de explicar, pero fácil de sentir. Entrar en una cueva era como dejar atrás el peligro. Era cruzar un umbral hacia la quietud. Al dar los primeros pasos dentro del refugio, el frío del exterior comenzaba a perder intensidad. No desaparecía por completo, pero se volvía más suave, más tolerable para el cuerpo cansado. La transición era lenta y natural, permitiendo que la respiración se acomodara sin esfuerzo. Ese cambio gradual ayudaba a la mente a soltar la tensión acumulada durante el día. El silencio se volvía más profundo, más denso, envolviendo cada pensamiento. En ese ambiente, el descanso empezaba incluso antes de dormir. Las paredes de roca guardaban el calor como si tuvieran memoria. Durante el día absorbían la tibia presencia del fuego, y por la noche la devolvían lentamente al espacio. Tocarlas con las manos transmitía una sensación firme, estable y tranquilizadora. No eran superficies suaves, pero sí confiables. Esa dureza constante recordaba que había algo sólido sosteniendo la vida. En medio del hielo y la incertidumbre, la cueva ofrecía certeza, y la certeza siempre trae calma. Dentro de la cueva, los sonidos cambiaban por completo. El viento ya no golpeaba con fuerza, sino que se escuchaba lejano, amortiguado por la piedra. Cada ruido se volvía más suave, más redondo, casi acogedor. Incluso las voces humanas bajaban naturalmente de volumen, como si el lugar pidiera respeto. Ese silencio protegido no era vacío, sino lleno de presencia tranquila. Escucharlo ayudaba a la mente a desacelerar, y al desacelerar, el cuerpo encontraba descanso. Los cuerpos se acomodaban lentamente sobre pieles extendidas en el suelo frío. No había prisa ni movimientos bruscos, solo gestos cuidadosos y repetidos. Dormir cerca unos de otros no era solo una necesidad térmica, sino emocional. El calor compartido creaba una sensación profunda de seguridad. En esa cercanía, el miedo se diluía sin palabras. El descanso se volvía colectivo y silencioso. Nadie dormía solo dentro de la cueva. La luz del fuego apenas alcanzaba los rincones más profundos del refugio. Allí, la oscuridad era espesa y tranquila, sin amenaza alguna. Esa penumbra envolvía suavemente los cuerpos que descansaban. Los ojos se cerraban sin resistencia, aceptando la noche como parte natural del ciclo. No había lucha contra el sueño, solo entrega. La oscuridad protegida invitaba a soltar el control, y en ese soltar, el descanso se hacía profundo. La cueva ofrecía algo más que abrigo físico. Ofrecía estabilidad emocional. Saber que existía un lugar al cual regresar cada noche calmaba la mente. En un mundo impredecible, ese refugio se convertía en un punto fijo. Esa previsibilidad era reconfortante. Permitía que los pensamientos se aquietaran antes incluso de acostarse. El refugio se transformaba
en una extensión del propio ser, un lugar donde era seguro simplemente existir. A veces, pequeñas gotas de agua caían desde el techo de piedra. Su sonido era lento, espaciado y constante. Ese ritmo natural actuaba como una música suave para quienes descansaban. No interrumpía el sueño, lo acompañaba. Cada gota marcaba el tiempo sin urgencia. Escucharla ayudaba a la mente a permanecer presente y tranquila. Era un recordatorio silencioso de que todo seguía su curso. Las cuevas guardaban historias invisibles, acumuladas con el paso de los días y las estaciones. Cada grieta, cada sombra en la pared, se volvía familiar con el tiempo. Esa familiaridad generaba una sensación profunda de pertenencia. El lugar dejaba de ser extraño y se convertía en hogar. Reconocer el entorno reducía la ansiedad de lo desconocido, y donde hay reconocimiento, hay calma. Así, el descanso se volvía más fácil. Durante las noches más largas, permanecer dentro de la cueva significaba aceptar la quietud completa. No había necesidad de moverse, ni de hablar, ni de pensar demasiado. El silencio no exigía nada. Simplemente estaba allí, sosteniendo. Esa ausencia de estímulos permitía que el cuerpo se entregara al sueño profundo. La mente dejaba de buscar respuestas. Todo estaba, por un momento, en equilibrio. El aire dentro del refugio era más denso y tibio que el del exterior. Respirarlo lentamente producía una sensación inmediata de alivio en el pecho. Cada inhalación se volvía más profunda, más consciente. Los hombros descendían sin esfuerzo. La respiración marcaba un ritmo lento y constante. Ese ritmo guiaba al cuerpo hacia el descanso. Dormir se volvía una consecuencia natural. La cueva protegía los sueños de quienes dormían en su interior. Afuera, el mundo seguía siendo frío e implacable, pero dentro reinaba una calma estable. Esa separación invisible entre el exterior y el interior era fundamental. Permitía que la mente descansara sin sobresaltos. Los sueños fluían con mayor suavidad, y al despertar, el cuerpo se sentía reparado. Los más jóvenes aprendían desde temprano a respetar el refugio. Observaban a los mayores moverse con cuidado y replicaban esos gestos. Así, el silencio se transmitía sin necesidad de enseñanzas formales. El respeto por la cueva se convertía en un hábito natural. Mantener la calma era parte de la supervivencia y también parte del descanso. Todo se aprendía observando. En ese entorno estable, el cuerpo encontraba su propio ritmo sin esfuerzo. El cansancio acumulado durante el día se transformaba en un sueño profundo y continuo. No había interrupciones constantes ni sobresaltos. El descanso era completo. El cuerpo sabía que estaba protegido, y cuando el cuerpo se siente protegido, la mente se apaga suavemente. Así comenzaba el verdadero reposo. A veces, el fuego se apagaba lentamente mientras todos dormían. Incluso entonces, la cueva conservaba suficiente calor para protegerlos. Esa capacidad de sostener el calor ofrecía una sensación profunda de confianza. No todo dependía de estar alerta. Se podía descansar sin miedo. La piedra cuidaba en silencio, y ese cuidado permitía un sueño más profundo. Las sombras proyectadas en las paredes parecían moverse lentamente, acompañando los sueños. No resultaban inquietantes, sino familiares y suaves. Formaban parte del paisaje interior del descanso. La mente las reconocía y las aceptaba. No había sobresaltos ni tensiones. Todo fluía con lentitud. Dormir se volvía
un acto natural y seguro. Cada noche dentro de la cueva reforzaba la sensación de pertenencia al grupo. No era solo un refugio físico, sino emocional. Allí se compartía el silencio, el calor y el descanso. Esa convivencia fortalecía los lazos sin necesidad de palabras. El grupo se sentía unido, y esa unión calmaba profundamente. Dormir juntos era sobrevivir juntos. Si mientras escuchas esta historia sientes una sensación parecida a estar resguardado, puedes permitirte quedarte ahí un momento más. No hay prisa, no hay exigencias. Este refugio existe para acompañarte. Puedes respirar lento y profundo, dejar que el silencio haga su trabajo. El descanso llegará por sí solo. Y si en algún momento deseas regresar a este lugar, solo necesitarás recordar la piedra firme y el silencio amable. La cueva siempre estará allí, esperando. Cuando te sientas listo, continuaremos el viaje lentamente. Capítulo 4. El ritmo lento de los días congelados. Los días durante la edad de hielo no se medían por horas, sino por la luz y el cansancio del cuerpo. El amanecer llegaba despacio, casi tímido, y nunca traía verdadero calor. Esa claridad pálida era suficiente para indicar que era momento de moverse con cuidado. No había urgencia, solo la necesidad tranquila de continuar. Cada jornada comenzaba de la misma forma, creando una rutina silenciosa, y en esa repetición la mente encontraba estabilidad. Las actividades diarias se realizaban con movimientos lentos y calculados. Nadie desperdiciaba energía innecesaria, porque cada fuerza guardada era valiosa para la noche. Caminar, observar, recoger, todo se hacía sin prisa. El cuerpo aprendía a respetar sus propios límites. Esa atención constante generaba una relación profunda con el cansancio. Saber cuándo detenerse era tan importante como saber avanzar. El frío marcaba el ritmo de cada acción sin imponer violencia. No obligaba a correr ni a huir, solo a adaptarse. La lentitud se volvía una aliada silenciosa. Moverse despacio significaba conservar calor y claridad mental. Esa forma de vivir enseñaba a escuchar el cuerpo con atención, y al escucharlo, la vida fluía con menos resistencia. Durante el día, los sonidos eran escasos y suaves. El crujir del hielo bajo los pies, el roce de las pieles contra el cuerpo, la respiración visible en el aire frío. Cada sonido era claro y sencillo, sin sobresaltos. Esa simplicidad ayudaba a mantener la mente enfocada y serena. El mundo no exigía demasiada atención, solo presencia. Estar allí era suficiente. La repetición diaria generaba una sensación de continuidad reconfortante. Saber lo que venía después calmaba los pensamientos. No había sorpresas constantes ni cambios abruptos. Todo seguía un orden natural y predecible. Esa previsibilidad era una forma de descanso mental. Permitía que la mente se relajara incluso mientras el cuerpo trabajaba. Con el paso de las horas, el cuerpo comenzaba a reconocer señales internas: el hambre, el cansancio, la necesidad de regresar al refugio. No se ignoraban esas señales, se respetaban. Atenderlas a tiempo evitaba el agotamiento. Así, cada día terminaba sin excesos. El equilibrio era la clave silenciosa de la supervivencia. Cuando la luz comenzaba a desaparecer nuevamente, el grupo regresaba sin prisa hacia la cueva. No había ansiedad por el final del día. La noche era esperada con respeto y calma. Ese regreso marcaba una transición natural hacia el descanso. El cuerpo entendía que había cumplido, y la mente comenzaba a soltarse
Poco a poco, el ritmo lento de los días también influía en los pensamientos. No había espacio para preocupaciones distantes ni imaginaciones excesivas. El presente ocupaba todo el espacio mental. Esa atención plena surgía sin esfuerzo. Vivir el ahora era una consecuencia natural del entorno, y vivir en el ahora facilitaba el descanso profundo. Cada jornada terminaba como había comenzado, en silencio. No se necesitaban palabras para marcar el final del día. El cuerpo cansado y la mente tranquila lo sabían. Ese cierre natural preparaba el camino hacia el sueño. No había resistencia ni lucha contra el descanso. Dormir era simplemente la continuación del ritmo. Si mientras escuchas este ritmo lento sientes que tu respiración se vuelve más profunda, puedes permitir que eso ocurra. No necesitas hacer nada más. Esta historia avanza despacio para acompañarte, y si este tipo de calma te resulta agradable, quizá más adelante quieras regresar o dejar un pequeño gesto de apoyo para que más personas encuentren este descanso. Ahora, simplemente continúa escuchando. Capítulo 5. Pieles, abrigo y el calor del cuerpo. Las pieles de animales eran mucho más que vestimenta. Eran una segunda piel que permitía al cuerpo resistir el frío constante. Cada una era elegida con cuidado, limpiada lentamente y adaptada al cuerpo con paciencia. Al envolver los hombros y el pecho, ofrecían una sensación inmediata de protección. No eran ligeras ni cómodas, pero sí necesarias. Su peso ayudaba a mantener el calor cerca del cuerpo. Vestirse era un acto consciente y tranquilo. Cubrirse con pieles al comienzo del día marcaba una transición suave entre el descanso y la actividad. El contacto con el material áspero despertaba los sentidos sin sobresaltos. Poco a poco, el cuerpo se ajustaba a la temperatura exterior. No había cambios bruscos, solo adaptación gradual. Esa lentitud evitaba el desgaste innecesario. Cada gesto estaba pensado para conservar energía. Las pieles también guardaban el calor acumulado durante la noche. Al envolverlas nuevamente por la mañana, devolvían una tibieza suave y reconfortante. Esa continuidad térmica ayudaba al cuerpo a no sentirse expuesto. Era como llevar consigo una parte del refugio. Esa sensación generaba seguridad, y la seguridad permitía moverse con calma. El abrigo no solo protegía del frío, también del viento persistente. Las capas gruesas reducían el impacto del aire helado sobre la piel. Así, el cuerpo podía concentrarse en el movimiento sin tensión constante. Menos tensión significaba menos cansancio. Cada mejora, por pequeña que fuera, contribuía a la supervivencia. La adaptación era silenciosa y constante. Durante el día, las pieles se ajustaban según la actividad. Se aflojaban o se apretaban con gestos simples y repetidos. No había adornos ni excesos, solo funcionalidad tranquila. El cuerpo aprendía a comunicarse con el abrigo. Sentía cuando era suficiente y cuando era necesario reforzarlo. Esa comunicación reducía el esfuerzo mental. Todo fluía con naturalidad. Al caer la noche, las pieles volvían a cumplir otro papel. Se extendían sobre el suelo o se compartían entre cuerpos cercanos. Convertidas en cobijas, ofrecían aislamiento del frío de la piedra. Dormir envuelto en ellas facilitaba la relajación profunda. El cuerpo se sentía contenido, y al sentirse contenido, el sueño llegaba sin resistencia. El contacto entre cuerpos también ayudaba a conservar el calor. Dormir cerca unos de otros no era solo una cuestión práctica, sino reconfortante. El calor compartido se distribuía lentamente durante la noche.
Esa cercanía generaba una sensación profunda de calma. No había soledad dentro del refugio. La presencia del otro tranquilizaba. Con el tiempo, cada persona reconocía su abrigo como algo familiar. Sabía cómo se sentía, cómo olía, cómo respondía al movimiento. Esa familiaridad aportaba estabilidad emocional. En un mundo frío e impredecible, lo conocido ofrecía descanso mental. Vestirse con algo familiar calmaba los pensamientos, y la calma facilitaba el sueño. Las pieles también absorbían el olor del fuego y del refugio. Ese aroma suave acompañaba durante el día y la noche. No era fuerte ni invasivo, solo presente. Ese olor actuaba como un ancla emocional. Recordaba que existía un lugar seguro al cual regresar, y ese recuerdo constante ofrecía tranquilidad. El cuidado del abrigo era parte de la rutina lenta del grupo. Limpiarlo, secarlo, acomodarlo, requería tiempo y paciencia. No se hacía con prisa, sino con atención. Ese cuidado reforzaba el vínculo con lo que protegía la vida. Valorar el abrigo era valorar el descanso. Todo estaba conectado. Mientras escuchas esta parte de la historia, puedes imaginar esa sensación de estar envuelto y protegido. Si lo deseas, puedes permitir que tu cuerpo se relaje un poco más. Tal vez acomodarte mejor, como quien ajusta una manta. Este relato está aquí para acompañarte suavemente. No hay nada más que hacer. Y así, cubiertos por pieles y silencio, los primeros humanos encontraban una forma de atravesar el frío sin agotarse. El abrigo no era solo material, era confianza. Confianza en que el cuerpo podía resistir. Y con esa confianza, el descanso se volvía profundo y reparador. Capítulo 6. El silencio compartido y la unión del grupo en el mundo congelado de la edad de hielo. El silencio no era vacío, sino una presencia constante que envolvía a todos. No se temía el silencio, se lo aceptaba como parte natural de la vida diaria. Dentro de la cueva, ese silencio se volvía más profundo y protector. No exigía palabras ni explicaciones. Simplemente acompañaba cada respiración lenta. En ese ambiente, la mente encontraba descanso. Las personas aprendían a comunicarse sin hablar demasiado. Una mirada, un gesto suave o una postura tranquila eran suficientes para comprenderse. Las palabras se reservaban para lo necesario, evitando gastar energía. Esa forma de comunicación silenciosa fortalecía la conexión entre todos. Nadie necesitaba imponerse ni llamar la atención. La calma era compartida de manera natural. Durante las noches largas, el grupo descansaba unido, sintiendo la cercanía de los cuerpos. No era una cercanía inquieta, sino reconfortante y estable. Saber que otros respiraban cerca ofrecía seguridad. El calor compartido se distribuía lentamente en el espacio. Esa unión reducía el miedo a la oscuridad. Dormir juntos era una forma de protección mutua. El silencio compartido también ayudaba a ordenar los pensamientos. Sin conversaciones constantes, la mente se aquietaba por sí sola. Los pensamientos se volvían más simples y menos insistentes. No había estímulos que exigieran atención. Ese vacío tranquilo facilitaba la llegada del sueño profundo. La mente descansaba tanto como el cuerpo. Cada persona ocupaba su lugar dentro del grupo sin necesidad de palabras. Ese orden no estaba impuesto, sino aprendido con el tiempo. Saber dónde estar y cómo moverse reducía la tensión. No había conflictos innecesarios. Todo fluía con suavidad. La estabilidad emocional
nacía de esa comprensión silenciosa. El silencio también permitía escuchar sonidos sutiles del entorno, el crujir lejano del hielo, el viento amortiguado por la piedra, el suave respirar de quienes dormían. Estos sonidos, lejos de inquietar, tranquilizaban, indicaban que el mundo seguía su curso. Escucharlos ayudaba a permanecer en el presente, y en el presente, el descanso era más fácil. Con el paso de las generaciones, el silencio se convirtió en una tradición no escrita. Era respetado y valorado como una forma de cuidado. Hablar poco significaba conservar energía y mantener la armonía. Ese aprendizaje se transmitía sin explicaciones. Simplemente se vivía y al vivirlo se sentía natural. En ese ambiente silencioso, la unión del grupo se fortalecía sin esfuerzo. No era necesario demostrar afecto con palabras. La cercanía, el calor y la calma eran suficientes. Esa unión creaba una base emocional sólida. Desde allí, cada individuo podía descansar plenamente. La seguridad colectiva nutría el sueño. Mientras escuchas este capítulo, tal vez notes que el silencio también te acompaña. Puedes permitirle estar presente sin juzgarlo. No es un silencio vacío, sino uno que sostiene. Si este tipo de historias te ayuda a encontrar calma, recuerda que siempre puedes regresar. Y si deseas, más adelante puedes apoyar este espacio para que otros también descansen aquí. Así, en medio del frío eterno, el silencio y la unión mantenían viva a la comunidad. No hacía falta ruido para sentirse acompañado, bastaba con estar juntos. Y en esa quietud compartida, el descanso se volvía profundo y reparador. Capítulo 7. La espera paciente del alimento. Conseguir alimento durante la edad de hielo era un acto de paciencia profunda, nunca de urgencia descontrolada. No se salía a buscar con ansiedad, sino con atención silenciosa al entorno. El frío enseñaba a esperar el momento adecuado, a observar señales pequeñas y casi invisibles. Cada paso se daba con cuidado para no gastar más energía de la necesaria. La espera formaba parte natural del proceso, y en esa espera, la mente se mantenía serena. El grupo aprendía a reconocer huellas suaves en la nieve endurecida, marcas casi borradas por el viento. No se trataba de perseguir sin rumbo, sino de seguir con calma. Observar era más importante que correr. La paciencia evitaba errores y conservaba fuerzas. El cuerpo se movía despacio, sincronizado con la respiración. Todo sucedía sin palabras, en completo silencio. Cuando no había alimento inmediato, no surgía el desespero. Se aceptaba la escasez como parte del ciclo natural. Esa aceptación protegía la mente del agotamiento emocional. Saber esperar era una forma de sabiduría tranquila. El frío enseñaba que todo llega a su tiempo, y esa comprensión profunda traía equilibrio interior. Durante la búsqueda, los sentidos permanecían despiertos pero relajados. El oído captaba sonidos lejanos. El olfato percibía cambios sutiles en el aire. Nada se forzaba. Nada se aceleraba. El cuerpo aprendía a confiar en su propia percepción. Esa confianza reducía la tensión. Y con menos tensión, el cansancio tardaba más en aparecer. Al regresar al refugio, incluso sin alimento, el grupo lo hacía en calma. No había reproches ni frustración expresada. El simple hecho de volver juntos ya era suficiente. Compartir el silencio era más importante que compartir palabras. La cueva volvía a recibirlos con su estabilidad tranquila. Allí, el cuerpo podía descansar nuevamente. Cuando el alimento era encontrado,
Se trataba con respeto y cuidado. No se celebraba con ruido, sino con gratitud silenciosa. Cada porción era distribuida con equilibrio. Comer despacio ayudaba a prolongar la sensación de saciedad. El cuerpo recibía lo necesario sin exceso. Esa moderación protegía tanto al cuerpo como a la mente. El acto de comer también se volvía un momento de quietud. Sentados cerca del fuego, los movimientos eran lentos y medidos. El calor ayudaba a relajar los músculos mientras el alimento devolvía energía. No había conversaciones apresuradas, solo el sonido suave del fuego y la respiración tranquila. Comer era parte del descanso. El cuerpo aprendía a reconocer la satisfacción sin llenarse por completo. Esa sensación ligera permitía moverse y descansar mejor. No cargar demasiado el cuerpo ayudaba a conservar calor. Cada elección estaba guiada por la experiencia silenciosa. Nada se hacía por impulso. Todo seguía un ritmo natural y calmado. La espera del alimento también enseñaba a confiar en el grupo. Nadie dependía solo de sí mismo. Esa confianza reducía el miedo al futuro. Saber que otros compartían la misma experiencia tranquilizaba. El apoyo mutuo era constante. Aunque no se nombrara, dormir después de esa jornada era más fácil. Si mientras escuchas este capítulo sientes que la idea de esperar sin prisa te resulta reconfortante, puedes permitir que esa sensación se quede contigo. No todo necesita resolverse de inmediato. Algunas cosas llegan mejor cuando se las deja venir. Y si estas historias te acompañan, siempre puedes regresar cuando lo necesites. Así, entre la paciencia, el silencio y la espera tranquila, los primeros humanos aprendieron a alimentarse sin perder la calma. El cuerpo se nutría, y la mente también. Y en ese equilibrio, el descanso se hacía profundo y reparador. Capítulo 8. La noche larga y el descanso profundo cuando la noche regresaba. Lo hacía sin prisa y sin aviso, extendiéndose sobre el mundo helado como un manto pesado. La oscuridad no traía miedo, sino una invitación silenciosa a detenerse. El cielo perdía sus pocos matices de luz y se volvía profundo y constante. Todo parecía aquietarse de manera natural. El cuerpo entendía que era momento de recogerse. La noche marcaba el inicio del verdadero descanso. Dentro de la cueva, los movimientos se volvían aún más lentos. Nadie caminaba con apuro, ni realizaba gestos innecesarios. Cada acción tenía la suavidad de algo repetido muchas veces. Prepararse para dormir era un ritual silencioso que no necesitaba instrucciones. El cuerpo sabía exactamente qué hacer. Esa certeza traía calma, y la calma preparaba el sueño. El fuego, más pequeño ahora, ofrecía una luz tenue y estable. No iluminaba todo, solo lo suficiente para acompañar la noche. Su calor seguía presente, pero sin imponerse. Las llamas parecían cansadas también, moviéndose con suavidad. Observarlas ayudaba a relajar los ojos y la mente. Poco a poco, los párpados se volvían pesados. El descanso comenzaba antes de dormir. Las respiraciones del grupo empezaban a sincronizarse lentamente. Inhalar y exhalar se volvía un acto profundo y constante. Escuchar esa respiración compartida ofrecía una sensación de seguridad profunda. Nadie estaba solo en la oscuridad. La presencia de otros se sentía sin necesidad de tocar. Esa compañía silenciosa calmaba el corazón. Dormir se volvía más fácil. El frío exterior seguía existiendo, pero ya no importaba. Dentro del refugio, el cuerpo estaba protegido y contenido. Las pieles
el fuego y la cercanía humana creaban un espacio estable. El mundo hostil quedaba afuera, distante. La mente dejaba de vigilar. Esa ausencia de alerta permitía un descanso profundo. El sueño se acercaba sin resistencia. Los pensamientos del día se volvían más lentos y difusos. No había análisis ni preocupaciones prolongadas. Las imágenes se mezclaban suavemente, como sombras en la pared. Nada exigía atención. A la mente se rendía al cansancio natural. En ese estado, el sueño no era una obligación, era una consecuencia. La noche parecía no tener fin, pero eso no inquietaba. Al contrario, ofrecía tiempo suficiente para descansar sin interrupciones. No había relojes ni expectativa, solo la certeza de que el cuerpo podía entregarse por completo. Esa sensación de tiempo abundante tranquilizaba profundamente. Dormir sin prisa era un lujo silencioso, un regalo del invierno. A veces, alguien se movía ligeramente, ajustando una piel o cambiando de posición. Esos movimientos eran suaves y breves. No despertaban a los demás, solo recordaban que la vida seguía allí. El silencio volvía enseguida. La cueva permanecía estable, firme. Todo estaba en equilibrio. El descanso continuaba. Si mientras escuchas esta noche larga, sientes que tu propio cuerpo se vuelve más pesado y relajado, puedes permitirlo. No hay nada que debas hacer ahora. Esta historia avanza lentamente para acompañarte, y si este ritmo te ayuda a dormir mejor, puedes recordar este espacio cuando lo necesites. Aquí, la noche siempre es amable. Así, bajo la oscuridad eterna de la edad de hielo, los primeros humanos aprendieron a descansar profundamente. La noche no era un enemigo, sino una aliada silenciosa. En su abrazo largo y tranquilo, el cuerpo se renovaba, y con cada amanecer, la vida podía continuar. Capítulo 9. El cuerpo que aprende a resistir con el paso del tiempo. El cuerpo humano comenzó a adaptarse lentamente al frío constante. No fue una transformación rápida ni consciente, sino un ajuste silencioso que ocurría día tras día. Los músculos se volvían más eficientes, el movimiento más económico. Cada gesto innecesario desaparecía por sí solo. El cuerpo aprendía a guardar energía como un tesoro. Resistir no era luchar, era ajustarse con calma. Esa adaptación profunda traía una sensación interna de equilibrio. El frío dejaba de ser una sorpresa y se convertía en una presencia conocida. La piel reconocía el aire helado y respondía sin tensión excesiva. El cuerpo ya no se contraía de inmediato, sino que aceptaba la temperatura con serenidad. Esa aceptación reducía el desgaste físico. Vivir sin sobresaltos era una forma de protección, y esa protección facilitaba el descanso nocturno. Los movimientos se volvían más fluidos y precisos. Caminar sobre la nieve endurecida ya no exigía atención constante. El cuerpo sabía dónde apoyar el peso y cómo avanzar sin esfuerzo extra. Esa memoria corporal liberaba a la mente. Pensar menos permitía descansar más. La eficiencia física se convertía en tranquilidad mental. Todo funcionaba en armonía. La respiración también se adaptaba al aire frío, se volvía más profunda y controlada, evitando el desgaste innecesario. Inhalar lentamente protegía el pecho y conservaba el calor interno. Exhalar despacio calmaba el ritmo del corazón. Ese patrón respiratorio acompañaba cada actividad. Con el tiempo, se mantenía incluso durante el sueño. Dormir se volvía más reparador.
El cansancio ya no era una señal de alarma, sino una indicación natural. El cuerpo sabía cuándo detenerse y cuándo continuar. No se forzaba más allá de sus límites. Respetar el cansancio era una forma de sabiduría silenciosa. Esa escucha interna evitaba el agotamiento extremo. Y un cuerpo no agotado descansa mejor. La alimentación, el abrigo y el descanso trabajaban juntos con el cuerpo. Todo estaba conectado en un equilibrio simple. No había excesos ni carencias prolongadas. Cada elemento cumplía su función sin imponerse. Ese balance sostenía la vida día tras día. La estabilidad física traía estabilidad emocional, y la estabilidad emocional invitaba al sueño profundo. Durante la noche, el cuerpo seguía trabajando en silencio. Reparaba, ajustaba, recuperaba fuerzas. No había interrupciones constantes ni sobresaltos. El sueño se volvía continuo y profundo. Esa continuidad permitía despertar con energía suficiente. El cuerpo confiaba en la noche, y la noche respondía con descanso. A veces, el frío extremo obligaba a reducir aún más el movimiento. En esos momentos, el cuerpo entraba en un estado de quietud consciente. No era debilidad, sino estrategia. Permanecer quieto conservaba calor y energía. Esa quietud también calmaba la mente. Estar quieto se convertía en una forma de cuidado. El cuerpo aprendía que no todo requería acción inmediata. Algunas situaciones pedían espera, otras pedían reposo. Reconocer la diferencia era esencial. Esa sabiduría corporal se transmitía sin palabras. Los más jóvenes observaban y aprendían. Así, la adaptación continuaba de generación en generación. Si mientras escuchas este capítulo, sientes una conexión con la idea de escuchar tu propio cuerpo, puedes permitirte hacerlo ahora. Tal vez ajustar tu postura, relajar los hombros o respirar un poco más profundo. No hay prisa. Este espacio está creado para acompañarte. Descansar también es aprender a resistir. Así, en medio del invierno eterno, el cuerpo humano se transformó en un aliado silencioso. No luchaba contra el frío, convivía con él. Esa convivencia hacía posible la vida y el descanso, y gracias a ella, cada noche se convertía en una oportunidad de renovación. Capítulo 10. El fuego interior y la resistencia tranquila con el paso de los inviernos. Los primeros humanos comprendieron que no todo el calor venía del exterior. Existía un fuego interior, silencioso y constante, que nacía de la calma y de la resistencia paciente. No se trataba de fuerza bruta, sino de una determinación suave que mantenía el cuerpo y la mente unidos. Ese fuego interno se encendía cuando el miedo se aquietaba. Permanecer sereno ayudaba a conservar energía, y conservar energía era una forma profunda de sobrevivir. Ese fuego interior se manifestaba en la manera de caminar, de respirar y de esperar. Cada movimiento era contenido, cada gesto tenía intención. No había lugar para la agitación innecesaria. El cuerpo, en calma, producía su propio calor de manera eficiente. La mente, tranquila, evitaba el desgaste emocional. Juntos, cuerpo y mente formaban un equilibrio estable. Ese equilibrio sostenía la vida incluso en el frío más intenso. Durante las noches más duras, cuando el viento golpeaba la entrada de la cueva, ese fuego interior se volvía más evidente. No hacía ruido ni iluminaba, pero estaba presente. Permitía soportar la oscuridad sin angustia. En lugar de luchar contra el entorno,
se aceptaba su presencia. Esa aceptación reducía la tensión interna, y con menos tensión, el descanso se volvía posible. La respiración lenta alimentaba ese fuego silencioso. Inhalar con profundidad calentaba el pecho. Exhalar despacio calmaba el corazón. Ese ritmo constante se mantenía incluso al dormir. El cuerpo aprendía a descansar sin apagarse por completo. Dormir era un acto de confianza, confiar en que el fuego interior seguiría encendido. La resistencia no se mostraba en grandes gestos, sino en la continuidad. Levantarse cada día, moverse con cuidado, regresar al refugio. Esas acciones repetidas construían una fortaleza tranquila. No había heroísmo visible, solo constancia. Esa constancia fortalecía el espíritu, y un espíritu tranquilo descansa mejor. El grupo compartía esa resistencia de forma silenciosa. No se hablaba de ella. Se sentía estar rodeado de otros que mantenían la calma, reforzaba el fuego interior de cada uno. La serenidad era contagiosa. En ese ambiente, el miedo perdía fuerza. Dormir se volvía un acto natural y seguro. Incluso en momentos de escasez o cansancio extremo, el fuego interior permanecía, no desaparecía. Solo se hacía más discreto. Esa presencia constante ofrecía estabilidad emocional. Saber que aún quedaba algo dentro, incluso cuando afuera todo era frío, daba esperanza tranquila. La esperanza silenciosa también calentaba. Con el tiempo, ese fuego interior se transmitía de generación en generación, no como una enseñanza formal, sino como una forma de estar en el mundo. Los más jóvenes observaban la calma de los mayores y la imitaban. Así, la resistencia se volvía parte del descanso. Dormir era también aprender a confiar. Si mientras escuchas este capítulo sientes una calidez suave en tu interior, puedes permitir que crezca sin esfuerzo. No necesitas provocarla. Basta con respirar lento y dejarla estar. Este relato existe para acompañar ese proceso, y si te resulta reconfortante, siempre podrás volver a este espacio de calma. Así, en medio del hielo eterno, el fuego interior mantuvo viva a la humanidad. No brillaba como las llamas, pero nunca se apagaba. Gracias a él, cada noche podía ser atravesada con serenidad, y en esa serenidad el descanso encontraba su lugar. Capítulo 11. La memoria del invierno y los relatos suaves en las noches más largas. Cuando el fuego ardía bajo y el viento golpeaba afuera, surgía una forma tranquila de recordar. No eran historias contadas en voz alta, sino recuerdos compartidos en silencio. Miradas largas, gestos lentos y presencias cercanas mantenían viva la memoria del grupo. El pasado no se revivía con intensidad, sino con calma. Recordar era una manera de ordenar el presente, y ese orden traía sosiego. La memoria del invierno enseñaba a no temerle a la repetición. Cada estación fría había sido atravesada antes, una y otra vez. Saberlo aportaba una confianza suave, casi invisible. El cuerpo descansaba mejor cuando la mente recordaba que ya había resistido. No hacía falta enumerar dificultades, bastaba con sentir la continuidad. La continuidad siempre tranquiliza. Los relatos suaves nacían del ritmo del fuego y del silencio compartido. No tenían principio ni final claros. Solo fluían. Eran imágenes lentas, sensaciones conocidas, paisajes ya vistos. Cada persona completaba el relato en su interior. Esa libertad evitaba tensiones. Escuchar sin palabras permitía descansar más profundamente. A veces,
Alguien movía una rama en el fuego y el sonido marcaba una pausa. Esa pausa era suficiente para que los pensamientos se acomodaran. La mente no corría, caminaba despacio. En ese caminar lento, los recuerdos se volvían amables. Nada dolía con fuerza. Todo se suavizaba con el tiempo. La memoria también enseñaba cuando descansar. Recordaba noches en que el cansancio era profundo y el sueño reparador. Esas referencias internas guiaban al cuerpo hacia el reposo. No era necesario forzar el sueño. El recuerdo del descanso ayudaba a repetirlo. Dormir se aprendía con el tiempo. Los más jóvenes absorbían estas memorias sin darse cuenta. Observaban la calma de los mayores y la integraban naturalmente. Así, el invierno dejaba de ser solo frío y se convertía en experiencia compartida. La experiencia compartida reduce el miedo y con menos miedo, el descanso llega antes. El silencio permitía que cada recuerdo encontrara su lugar. No se mezclaban ni competían entre sí. Todo era lento y ordenado. La mente se sentía espaciosa, sin presión. En ese espacio interior, el sueño encontraba terreno fértil. La noche se volvía más liviana. Si mientras escuchas este capítulo sientes que recuerdos tranquilos aparecen en tu mente, puedes dejarlos pasar sin aferrarte. No necesitan ser claros ni completos. Basta con que estén. Este relato acompaña ese movimiento suave, y si te resulta reconfortante, siempre podrás regresar a este espacio. Así, entre memorias silenciosas y relatos suaves, las noches se volvían más llevaderas. El invierno ya no era solo frío, era historia compartida. Y en esa historia, el descanso encontraba continuidad. Cada noche reforzaba la calma aprendida. Capítulo 12. La calma antes del amanecer. Antes de que el amanecer regresara, existía un momento especial de quietud absoluta. La noche seguía siendo profunda, pero ya no tan pesada. El silencio se volvía más suave, como si el mundo entero respirara despacio. Nadie estaba completamente despierto ni completamente dormido. Ese estado intermedio envolvía el cuerpo con una sensación de paz. Era un tiempo suspendido, sin exigencias. Dentro de la cueva, el fuego apenas conservaba algunas brasas encendidas. Su luz era mínima, pero suficiente para mantener la sensación de abrigo. El calor persistía de manera estable, sin sobresaltos. Los cuerpos descansaban inmóviles, entregados al sueño profundo. Incluso el viento parecía haberse calmado. Todo conspiraba para prolongar el descanso. La respiración se hacía más lenta y profunda en ese momento. El cuerpo, ya adaptado al frío, aprovechaba cada instante de quietud. No había pensamientos insistentes ni sueños agitados. La mente flotaba en un espacio amplio y tranquilo. Esa calma preparaba el cuerpo para un nuevo día sin agotarlo. Descansar bien era parte esencial de sobrevivir. El frío exterior comenzaba a transformarse sutilmente. No se sentía aún el amanecer, pero algo cambiaba en el aire. Esa transición no despertaba a nadie. Era percibida solo por el cuerpo. De forma inconsciente, el organismo se ajustaba lentamente, sin esfuerzo. Ese ajuste natural evitaba sobresaltos. Todo sucedía con suavidad. Los sueños, en ese punto, se volvían más livianos, no desaparecían. Solo se hacían más claros y tranquilos. Imágenes lentas, conocidas, sin tensión. Soñar así ayudaba a consolidar el descanso. La mente terminaba de soltar lo que no necesitaba. Ese proceso era silencioso y reparador. El amanecer se acercaba sin interrumpir.
El grupo permanecía unido incluso en el sueño. La cercanía seguía ofreciendo seguridad, aunque nadie estuviera consciente de ello. El calor compartido continuaba fluyendo lentamente. Esa continuidad reforzaba la sensación de protección. Despertar juntos era tan importante como dormir juntos. La unión se mantenía incluso en la quietud. Cuando el primer indicio de luz comenzaba a filtrarse, no despertaba de inmediato, solo suavizaba la oscuridad. El cuerpo, aún dormido, lo percibía como una caricia leve. No había sobresalto ni urgencia por levantarse. El día podía esperar. El descanso aún tenía espacio. Si mientras escuchas este momento de calma, sientes que tu propio cuerpo se encuentra en un estado parecido, puedes permitirte permanecer ahí. No hay prisa por avanzar. Este relato acompaña ese estado intermedio tan reparador. Y si esta historia te ayuda a descansar mejor, puedes regresar siempre que lo necesites. Así, en la calma previa al amanecer, los primeros humanos encontraban un equilibrio perfecto entre la noche y el día. Ese equilibrio protegía el cuerpo y la mente. Gracias a él, cada jornada podía comenzar sin desgaste, y en esa suavidad, la vida continuaba. Capítulo 13. La confianza en el regreso del día. Con el paso de innumerables noches, nació una confianza silenciosa en el regreso del día. Aunque el invierno pareciera interminable, el cuerpo aprendió que la luz siempre volvía. No era una certeza pensada, sino sentida profundamente. Esa confianza se asentaba en el pecho como un peso cálido y estable. Saber que el amanecer llegaría permitía soltar la vigilancia, y al soltarla, el descanso se hacía más profundo. La oscuridad dejaba de ser una amenaza cuando se comprendía su naturaleza cíclica. No era un final, sino una pausa larga y necesaria. El cuerpo aceptaba esa pausa con gratitud, usando la noche para repararse. La mente, al entender ese ritmo, dejaba de resistirse. Resistir consume energía, aceptar la conserva. Así, la noche se transformaba en aliada. Dormir se volvía una forma de confianza. Cada amanecer anterior reforzaba esa sensación interna de seguridad. No importaba cuán frío hubiera sido el día previo, la luz siempre regresaba. Esa repetición calmaba los pensamientos más profundos. La memoria del regreso del día se grababa en el cuerpo. Incluso dormido, el organismo recordaba, y recordar permitía descansar sin miedo. La confianza también se compartía dentro del grupo sin palabras. Nadie necesitaba decir que el día volvería, se sentía en la manera tranquila de prepararse para dormir, en la ausencia de tensión, al cerrar los ojos, en la respiración lenta que llenaba la cueva. Esa confianza colectiva era más fuerte que cualquier palabra, y esa fuerza sostenía el sueño. Durante la noche, el cuerpo no permanecía en alerta constante. Se permitía apagarse parcialmente, sabiendo que no todo dependía de él. Esa entrega era posible gracias a la confianza acumulada. Dormir profundamente era un acto de fe silenciosa, fe en el grupo, en el refugio y en el ciclo natural. Todo trabajaba junto para proteger el descanso. La mente, al confiar, dejaba de anticipar peligros imaginarios. Los pensamientos se ordenaban y se aquietaban. No había escenarios futuros que analizar, solo existía el momento presente, lento y seguro. Esa simplicidad mental reducía el desgaste interno. Menos desgaste significaba un sueño más continuo, y un sueño continuo traía verdadera recuperación. Incluso los sonidos de la noche eran interpretados con calma. El viento, el hielo, los crujidos lejanos ya no generaban alarma.
eran parte del paisaje conocido. Reconocerlos tranquilizaba. Lo conocido rara vez asusta. Así, el cuerpo permanecía relajado, y la relajación sostenía el descanso. La confianza en el día siguiente también ayudaba a aceptar el cansancio del presente. No había necesidad de forzar más de lo debido. El cuerpo sabía que habría otra oportunidad. Esa certeza suavizaba la relación con el esfuerzo. Trabajar, descansar y esperar formaban un mismo ciclo. Un ciclo lento y estable. Los sueños reflejaban esa confianza aprendida. Se volvían más suaves, menos fragmentados. No estaban llenos de huida ni tensión. Eran imágenes amplias y tranquilas. Soñar así ayudaba a consolidar el descanso profundo. La mente terminaba de soltar lo que no necesitaba. El amanecer se preparaba desde dentro. El cuerpo despertaba mejor cuando había descansado sin miedo. Los músculos respondían con mayor suavidad. La respiración se sentía completa. Esa sensación al despertar reforzaba aún más la confianza. Cada día bien comenzado fortalecía la noche siguiente. El ciclo se sostenía a sí mismo. Si mientras escuchas este capítulo sientes una tranquilidad parecida, puedes permitir que se instale. No necesitas comprobar nada ahora. El descanso no exige pruebas. Basta con confiar un poco más en el ritmo natural. Este relato está aquí para acompañarte en eso. Así, la confianza en el regreso del día se convirtió en un pilar invisible de la supervivencia. No se veía ni se tocaba, pero se sentía. Gracias a ella, la noche dejaba de ser pesada. Dormir se volvía un acto sencillo, y en esa sencillez, la vida encontraba continuidad. Capítulo 14. El aprendizaje de la espera silenciosa. Con el paso de los inviernos, los primeros humanos aprendieron que no todo requería acción inmediata. Muchas veces, la mejor respuesta al entorno era la espera tranquila. Esperar no significaba rendirse, sino observar y conservar energía. El cuerpo se aquietaba sin perder atención, la mente permanecía despierta, pero sin tensión. En esa espera silenciosa nacía una forma profunda de sabiduría, y esa sabiduría protegía el descanso. La espera se practicaba en muchos momentos del día y de la noche, al observar el clima, al seguir rastros, al resguardarse del frío extremo. No había impaciencia, porque la impaciencia desgasta. Cada segundo de quietud bien aceptada fortalecía el cuerpo. Aprender a no reaccionar de inmediato era una habilidad vital. Esa habilidad se integraba poco a poco y con el tiempo se volvía natural. Durante la noche, la espera tomaba una forma aún más profunda. No se esperaba algo concreto, solo se permanecía. Permanecer en silencio, respirando despacio, sintiendo el calor compartido. Esa quietud no generaba inquietud, sino alivio. El cuerpo entendía que no debía hacer nada más, y cuando no hay nada que hacer, el sueño se acerca sin esfuerzo. La mente, acostumbrada a esperar, dejaba de anticipar problemas. No imaginaba escenarios futuros ni se aferraba al pasado. Se mantenía en un espacio amplio y tranquilo. Esa amplitud mental facilitaba el descanso profundo. Pensar menos era una consecuencia directa de esperar mejor, y pensar menos permitía dormir más profundamente. La espera también fortalecía la relación con el tiempo. El tiempo dejaba de ser un enemigo o una presión. Se volvía un compañero silencioso. Las horas pasaban sin ser contadas. Esa falta de medición
relajaba el sistema interno. El cuerpo se sincronizaba con los ritmos naturales, y en esa sincronía, el descanso se volvía continuo. Dentro del grupo, la espera era compartida sin palabras. Nadie exigía resultados inmediatos. Todos comprendían el valor de aguardar. Esa comprensión colectiva reducía la ansiedad. Saber que otros también esperaban tranquilizaba. La calma se expandía de persona a persona. Dormir juntos después de una jornada, así era más fácil. Incluso el fuego enseñaba a esperar. No se avivaba con brusquedad. Se alimentaba lentamente. Las llamas respondían mejor a la paciencia. Observar el fuego sin intervenir ayudaba a calmar la mente. Ese acto simple se convertía en una forma de meditación. La espera se volvía contemplación, y la contemplación invitaba al sueño. El cuerpo aprendía a distinguir entre necesidad real y urgencia innecesaria. Esa distinción protegía la energía vital. No todo requería movimiento. A veces, quedarse quieto era la mejor decisión. Esa comprensión reducía el desgaste físico y emocional. Un cuerpo menos desgastado descansa mejor, y un buen descanso fortalece la espera. Los sueños reflejaban ese aprendizaje silencioso. Se volvían más largos, menos fragmentados. No estaban llenos de persecuciones ni sobresaltos. Eran sueños amplios y lentos. Soñar así completaba el proceso de espera. La mente descansaba incluso mientras soñaba. El cuerpo se recuperaba con suavidad. La espera enseñaba también a confiar en el proceso natural de las cosas. No todo podía controlarse. Aceptar eso aliviaba una carga invisible. El cuerpo se relajaba cuando dejaba de sostener el control. Dormir era, en sí mismo, una forma de espera. Esperar al nuevo día sin ansiedad, y esa espera tranquila era profundamente reparadora. Si mientras escuchas este capítulo sientes que no necesitas apresurarte, puedes permitir esa sensación. No hay nada que resolver ahora. Este relato avanza despacio para acompañarte, y si te resulta reconfortante, siempre puedes volver cuando necesites descansar. Aquí, la espera es segura. Así, el aprendizaje de la espera silenciosa se convirtió en un pilar invisible de la supervivencia. No se veía, pero se sentía en el cuerpo descansado y la mente tranquila. Gracias a ella, el frío se volvía más llevadero. Dormir se transformaba en un acto natural, y en esa naturalidad, la vida continuaba. Capítulo 15. El valor de permanecer juntos. Permanecer juntos durante la edad de hielo no era solo una elección práctica, sino una necesidad profunda del cuerpo y del espíritu. La cercanía ofrecía calor, pero también ofrecía calma. Saber que otros estaban allí, respirando al mismo ritmo, reducía el peso de la noche. La presencia compartida hacía que el frío pareciera menos intenso. No hacía falta hablar para sentir apoyo. Estar juntos era suficiente. La unión del grupo se expresaba en gestos simples y repetidos. Compartir el espacio, ajustar una piel, acercarse sin invadir. Cada movimiento era cuidadoso, pensado para no alterar la calma. Esa atención mutua generaba confianza. La confianza, a su vez, relajaba el cuerpo. Un cuerpo relajado conserva mejor el calor, y conservar calor era conservar vida. Durante las noches más largas, la cercanía se volvía aún más importante. El silencio compartido tenía un peso reconfortante. No había palabras que interrumpieran el descanso, solo la certeza de que nadie estaba solo. Esa certeza calmaba los pensamientos antes de dormir.
El miedo se diluía sin ser nombrado. Dormir juntos se volvía natural. El calor humano se distribuía lentamente en el refugio. No era un calor intenso, sino constante. Ese flujo suave ayudaba a mantener una temperatura estable durante horas. El cuerpo, al sentir esa estabilidad, dejaba de tensarse. Los músculos se aflojaban poco a poco. La respiración se hacía profunda. El sueño llegaba sin resistencia. Permanecer juntos también significaba compartir el cansancio del día. Nadie cargaba solo con el esfuerzo. Esa distribución emocional aliviaba la mente. Saber que otros habían vivido lo mismo tranquilizaba. No era necesario explicar nada. La experiencia compartida hablaba por sí sola, y esa comprensión silenciosa facilitaba el descanso. La cercanía permitía pequeños ajustes durante la noche, un movimiento suave, un cambio de posición, una piel acomodada. Esos gestos se realizaban sin despertar a los demás. El grupo funcionaba como un organismo tranquilo. Cada acción buscaba mantener la armonía. Esa armonía protegía el sueño colectivo. Dormir se convertía en un acto compartido. Con el tiempo, el cuerpo asociaba la cercanía con seguridad. Al sentir otros cuerpos cerca, la mente bajaba la guardia. No había necesidad de vigilancia constante. Esa relajación profunda permitía un sueño más continuo. La continuidad del sueño reparaba mejor, y despertar reparado fortalecía la unión del día siguiente. Incluso en momentos de inquietud, la cercanía ofrecía alivio inmediato. Bastaba sentir una respiración cercana para calmar el pulso. El cuerpo respondía de forma automática. La ansiedad disminuía sin esfuerzo consciente. Esa respuesta natural protegía el descanso. La unión se volvía una medicina silenciosa. La vida compartida enseñaba a respetar los ritmos individuales. Cada persona descansaba a su manera, pero dentro de un marco común. No había imposiciones ni expectativas rígidas. Esa flexibilidad reducía la tensión. Dormir sin presión era más fácil. La convivencia tranquila sostenía el equilibrio del grupo. Los sueños también se veían influenciados por esa cercanía. Se volvían más suaves, menos fragmentados. La mente se sentía acompañada incluso al soñar. No había sensación de abandono. Esa compañía invisible hacía que el descanso fuera más profundo. El cuerpo se recuperaba con mayor facilidad. Permanecer juntos no requería esfuerzo adicional, solo presencia. Estar ahí, compartir el espacio y el silencio. Esa simplicidad era poderosa. En un mundo frío y hostil, la unión ofrecía un refugio emocional. Ese refugio sostenía la vida y sostenía el descanso noche tras noche. Si mientras escuchas este capítulo sientes una sensación de compañía tranquila, puedes permitir que te envuelva. No necesitas buscar nada más. Este espacio está pensado para acompañarte, y si te resulta reconfortante, siempre puedes volver. Aquí, la unión es silenciosa y segura. Así, el valor de permanecer juntos se convirtió en una fuerza constante durante la Edad de Hielo. No se proclamaba, se vivía. Gracias a ella, el frío era más llevadero y la noche menos pesada. Dormir se volvía un acto compartido, y en esa unión tranquila, la vida continuaba. Capítulo 16. La adaptación silenciosa al frío eterno con el paso de los inviernos interminables. La adaptación al frío dejó de ser un esfuerzo consciente y se volvió una forma natural de existir. El cuerpo ya no reaccionaba con alarma ante cada ráfaga helada. En lugar de eso, respondía con calma
y economía de energía. La piel, los músculos y la respiración trabajaban juntos en silencio. Esa adaptación profunda no hacía ruido, simplemente estaba allí, sosteniendo la vida. El frío se integraba poco a poco en la percepción diaria. Ya no era un enemigo constante, sino una condición del mundo. Al aceptarlo, la mente dejaba de resistirse. Resistir cansa, aceptar descansa. Esa aceptación reducía la tensión interna, y con menos tensión, el cuerpo conservaba mejor su calor. Dormir se volvía más profundo y continuo. Los movimientos se ajustaban naturalmente a la temperatura. Nada era brusco ni acelerado. Cada gesto tenía la suavidad de algo aprendido con el tiempo. El cuerpo sabía cómo moverse sin perder calor. Esa memoria corporal evitaba el desgaste innecesario. Menos desgaste durante el día significaba más descanso durante la noche. Todo estaba conectado. La respiración se volvía una aliada constante en el frío. Inhalar lentamente protegía el pecho del aire helado. Exhalar despacio mantenía el ritmo interno estable. Ese patrón respiratorio se mantenía incluso al dormir. El cuerpo no se sobresaltaba durante la noche. Dormir así permitía una recuperación más completa. El descanso era profundo y sostenido. La adaptación también alcanzaba a la mente. Los pensamientos dejaban de centrarse en el frío como amenaza. Se volvía parte del fondo, como el paisaje. Al no ocupar el centro de la atención, el frío perdía poder. La mente se liberaba para descansar. Menos preocupación significaba menos agitación interna, y menos agitación facilitaba el sueño. Durante la noche, el cuerpo no necesitaba vigilar constantemente la temperatura. Confiaba en el abrigo, el fuego y la cercanía del grupo. Esa confianza permitía soltar la alerta. Soltar la alerta era esencial para un descanso verdadero. Dormir sin vigilancia reparaba mejor. El cuerpo se regeneraba en silencio. La adaptación se transmitía de generación en generación sin explicaciones formales. Los más jóvenes observaban cómo los mayores se movían y descansaban. Aprendían a no apresurarse, a no resistirse. Esa observación silenciosa era suficiente. El conocimiento se integraba sin esfuerzo. Así, la calma se heredaba. El frío extremo enseñaba a distinguir entre lo esencial y lo innecesario. El cuerpo se enfocaba solo en lo que realmente importaba. Esa simplicidad reducía la carga mental. Menos estímulos, menos tensión. La mente encontraba espacio para descansar. Dormir se volvía más fácil en un entorno simple. Incluso en los días más duros, la adaptación ofrecía estabilidad. No había reacciones exageradas ni desesperación. El cuerpo se mantenía dentro de un rango seguro. Esa estabilidad se sentía como una base firme. Sobre esa base, el descanso era posible. La noche dejaba de ser una prueba. Los sueños reflejaban esa adaptación silenciosa. No estaban llenos de huida ni peligro. Eran lentos, amplios y tranquilos. Soñar así ayudaba a consolidar la recuperación física y mental. El cuerpo aprovechaba cada momento de sueño. Al despertar, la energía se sentía más equilibrada. El ciclo continuaba. La adaptación al frío también enseñaba humildad frente a la naturaleza. No todo podía controlarse. Aceptar eso aliviaba una carga invisible. La mente se relajaba al dejar de luchar. Dormir era una forma de rendirse suavemente. Y en esa rendición, el cuerpo se fortalecía. Si mientras escuchas este capítulo sientes una sensación de ajuste interno, puedes permitirla.
No es necesario entenderla. El cuerpo sabe adaptarse cuando se le da espacio. Este relato está aquí para acompañar ese proceso. Puedes descansar sin esfuerzo. Así, la adaptación silenciosa al frío eterno se convirtió en una aliada constante. No se veía, pero se sentía en el cuerpo tranquilo y la mente en calma. Gracias a ella, cada noche podía ser atravesada con serenidad. Dormir se volvía natural. Y en esa naturalidad, la vida persistía. Capítulo 17. El descanso como acto sagrado. Con el paso del tiempo, el descanso dejó de ser solo una necesidad física y se transformó en algo profundamente respetado. Dormir no era visto como una pausa sin valor, sino como un acto esencial para mantener la vida. El cuerpo necesitaba ese tiempo de quietud para recomponerse. La mente lo necesitaba para soltar el peso del frío y del silencio exterior. Descansar era una forma de cuidado, y cuidar era sobrevivir. El grupo aprendió a proteger el descanso como protegía el fuego. No se interrumpía sin motivo. No se tomaba a la ligera. Las noches eran tratadas con respeto, preparadas con calma. Cada gesto previo al sueño tenía intención. Esa preparación ayudaba al cuerpo a entregarse sin resistencia. Dormir se volvía un ritual silencioso, un ritual que traía equilibrio. La quietud nocturna se sentía distinta cuando era aceptada como algo sagrado. No había lucha contra el cansancio. El cansancio era bienvenido. Permitía soltar el cuerpo en el suelo firme, envuelto en pieles y calor humano. Esa entrega total reparaba más profundamente. El cuerpo descansaba sin interrupciones. La noche cumplía su función. La mente también se beneficiaba de ese respeto por el descanso. Al no ser forzada a mantenerse alerta, se apagaba poco a poco. Los pensamientos se volvían lentos y suaves. No había urgencia por resolver nada. Todo podía esperar al día siguiente. Esa confianza permitía un sueño continuo, y el sueño continuo devolvía claridad. El descanso sagrado no necesitaba palabras ni explicaciones. Se sentía en la manera en que todos se aquietaban juntos, en cómo los movimientos cesaban gradualmente, en cómo el silencio se volvía más profundo y estable. Ese ambiente sostenía el sueño colectivo. Nadie quedaba afuera de esa calma. El descanso era compartido. Incluso el fuego parecía comprender ese momento. Ardía más bajo, más constante. No crepitaba con fuerza, acompañaba su luz tenue, no exigía atención, permitía que los ojos se cerraran sin esfuerzo. El calor seguía presente, sin imponerse, todo estaba en equilibrio. Dormir era sencillo. El cuerpo, al sentirse respetado, respondía con gratitud silenciosa. Los músculos se relajaban completamente. La respiración se volvía profunda y regular. El corazón encontraba su propio ritmo tranquilo. Ese estado permitía una recuperación verdadera. No era solo dormir, era renovarse. Cada noche fortalecía el día siguiente. El descanso también enseñaba límites saludables. Mostraba que no todo podía hacerse de una vez, que detenerse era tan importante como avanzar. Esa enseñanza reducía el desgaste acumulado. El cuerpo aprendía a conservarse, y conservarse era una forma de sabiduría. Dormir bien era parte de esa sabiduría. Los sueños, en ese contexto, se volvían más claros y serenos. No estaban cargados de tensión ni miedo. Eran lentos, amplios, casi silenciosos. Soñar así ayudaba a integrar lo vivido durante el día. La mente
terminaba su trabajo sin esfuerzo. El descanso se completaba. El amanecer encontraba cuerpos verdaderamente recuperados, no completamente libres del cansancio, pero equilibrados. Esa diferencia era esencial. Permitía comenzar el día sin agotamiento extremo. El ciclo se mantenía estable. Descansar bien sostenía la vida día tras día. Si mientras escuchas este capítulo sientes que el descanso también puede ser algo sagrado para ti, puedes permitirte pensarlo así, no como una obligación, sino como un regalo. Este relato existe para acompañarte en ese gesto. No hay nada más que hacer ahora, solo descansar. Así, el descanso se convirtió en una forma silenciosa de reverencia por la vida. No se celebraba, se practicaba. Gracias a él, el frío era más llevadero y la mente más clara. Dormir se volvía un acto profundo y necesario. Y en ese acto, la humanidad persistía. Capítulo 18. El ciclo que nunca se detiene. Con el paso del tiempo, los primeros humanos comprendieron que la vida en la edad de hielo no era una lucha constante, sino un ciclo que se repetía con paciencia. Cada día nacía del descanso de la noche anterior, y cada noche preparaba al cuerpo para el día siguiente. Nada estaba separado. Todo fluía de manera lenta y continua. Entender ese ciclo traía una tranquilidad profunda. La vida no exigía prisa, solo constancia. El amanecer, aunque frío y pálido, siempre llegaba después de la noche más larga. Esa certeza se instalaba en el cuerpo como una calma estable. No importaba cuán oscura hubiera sido la noche, la luz regresaba. El cuerpo se levantaba con esa confianza silenciosa. No había ansiedad por el futuro inmediato, solo la disposición tranquila de continuar. Y esa disposición sostenía la vida. El ciclo del frío y el descanso enseñaba a no aferrarse a un solo momento. El cansancio no era permanente, así como el calor tampoco lo era. Todo pasaba, todo volvía. Esa comprensión suavizaba los pensamientos. La mente se volvía flexible. Aceptar el cambio reducía el miedo, y con menos miedo, el descanso se hacía más profundo. Las noches se repetían, pero nunca eran idénticas. Cada una traía su propio silencio, su propio ritmo. El cuerpo aprendía a adaptarse una y otra vez, sin resistencia. Esa adaptación constante mantenía la energía vital. Dormir se volvía una parte natural del movimiento del mundo. No era un corte, sino una continuidad. Descansar era seguir viviendo de otra forma. El fuego se encendía cada noche y se apagaba cada mañana, marcando el ritmo del ciclo. Su presencia recordaba que todo era temporal, pero confiable. Verlo arder tranquilizaba. Verlo apagarse no inquietaba. Esa aceptación de los finales y los comienzos fortalecía la mente. Dormir no era perder, era prepararse para volver a despertar. El cuerpo, ya acostumbrado a ese ritmo, respondía con equilibrio. No se agotaba por completo ni se tensaba innecesariamente. Sabía que habría descanso. Esa seguridad interna regulaba cada esfuerzo. Menos desgaste durante el día significaba noches más reparadoras. El ciclo se sostenía a sí mismo. Todo encontraba su lugar. La mente también encontraba descanso al comprender el ciclo. No necesitaba anticipar ni controlar cada momento. Confiaba en la repetición. Esa confianza liberaba espacio interior. Los pensamientos se ordenaban sin esfuerzo. Dormir se volvía una entrega natural.
La noche cumplía su función sin resistencia. Incluso el frío extremo se integraba en ese movimiento constante. No se combatía, se atravesaba. El cuerpo y la mente se ajustaban juntos. Esa coordinación profunda evitaba el agotamiento emocional. Vivir así era más liviano. El descanso se convertía en una respuesta natural al esfuerzo. Todo estaba en equilibrio. Los más jóvenes crecían observando ese ciclo sin necesidad de explicaciones. Aprendían a dormir cuando el cuerpo lo pedía y a moverse cuando era necesario. Esa sabiduría se transmitía en silencio. El ciclo continuaba de generación en generación. Dormir bien era parte de la herencia. Una herencia invisible pero esencial. Al final de cada día, al cerrar los ojos, no había dudas ni expectativas excesivas. Solo la certeza de que el descanso llegaría. Esa certeza era suficiente. El cuerpo se entregaba al sueño con confianza. La noche envolvía todo con suavidad. El ciclo seguía su curso. Si mientras escuchas este capítulo sientes que tu propio cuerpo reconoce ese ritmo, puedes permitirte seguirlo. No hay nada que forzar. El descanso llega cuando se le da espacio. Esta historia ha caminado contigo para recordarlo, y puedes volver a ella siempre que lo necesites. Así, el ciclo de la vida en la edad de hielo nunca se detuvo. Día y noche, frío y calor, esfuerzo y descanso. Todo se equilibraba con paciencia. Gracias a ese ciclo, la humanidad resistió, y en ese movimiento constante y tranquilo, el sueño siempre encontró su lugar. Ahora, mientras esta historia llega a su final, el mundo de hielo comienza a desvanecerse lentamente. Las cuevas, el fuego y las noches eternas permanecen atrás, como un recuerdo suave. Todo lo vivido se recoge en una sensación de calma profunda. El cuerpo ya no necesita imaginar más esfuerzo. La mente puede soltar las últimas imágenes sin prisa. Todo está bien en este momento. El descanso tiene espacio para quedarse. Los primeros humanos sobrevivieron no solo por su fuerza, sino por su capacidad de escuchar el ritmo de la vida. Aprendieron a esperar, a compartir, a dormir cuando el cuerpo lo pedía. En ese aprendizaje silencioso encontraron equilibrio. Ese mismo equilibrio sigue vivo hoy dentro de ti. Cada respiración lenta es un eco de aquellas noches antiguas, y ese eco invita a descansar. Tal vez ahora tu cuerpo esté más pesado, más suelto, más tranquilo. No hay nada que debas hacer a continuación. Puedes permitirte permanecer en este estado el tiempo que necesites. El frío de la historia ya no existe, solo queda una sensación tibia y estable. El sueño puede llegar cuando quiera. Tú no necesitas buscarlo. Si esta historia te acompañó y te trajo calma, puedes recordarla como un refugio al que siempre es posible volver. Y cuando despiertes, si lo deseas, puedes dejar un pequeño gesto de apoyo o compartir este espacio para que otras personas también encuentren descanso aquí. Eso ayuda a que este fuego siga encendido, noche tras noche. Por ahora, deja que el silencio haga su trabajo. Respira despacio, relaja el cuerpo, permite que el sueño te envuelva con suavidad en la noche. Es segura. El descanso es profundo. Y todo puede esperar hasta mañana.